Muy buenos días, bienvenido a su espacio Panorama Social Iberoamericano, que se transmite por su canal preferido de televisión 24 horas Noticias, en sus ediciones especiales en idioma español dirigidas a Iberoamérica, el Caribe, los Estados Unidos del Norte y Europa Occidental. Hoy vamos a hacer un programa especial dividido en dos partes, porque dos sucesos de trascendente importancia ocurrieron, uno el día de ayer y otro el 27 de febrero y 28 de 1989 en Venezuela, que se conoció como el Caracazo. Pero vamos a hablar de la decisión que en su cuenta particular de Twitter tomó el presidente de los Estados Unidos de suspender las actividades de la empresa Chevron. No solamente de esa empresa, sino de 4 empresas más, entre las cuales están la Schlumberger, la Halliburton, que son importantes porque están dedicadas a un sector de la perforación, del mantenimiento de pozos y de la perforación. ¿Qué ocurrió realmente ayer? ¿Qué significa la decisión que tomó el presidente Trump para tratar de bloquear la economía venezolana? Ya lo hizo la primera vez con unos resultados desastrosos, porque cuando se bloqueó la economía venezolana en el primer gobierno de Trump, las consecuencias fueron fatales. Inclusive el embajador de los Estados Unidos en Venezuela, William Bromfield, que es un agente de la CIA, dijo que ellos estaban contestes con sus palabras en una entrevista que dio antes de salir de Venezuela como embajador, que las sanciones impuestas a Venezuela, a una economía que depende absolutamente de la divisa petrolera, iban a causar estragos en la niñez y en el pueblo más desvalido de los venezolanos. Y eso provocó, según la Federación Venezolana de Maestros, la tragedia se transformó en que 2.5 millones de niños en edad escolar, como consecuencia de la caída del ingreso en Venezuela brutal que eso produjo, abandonaron el sistema escolar, por una parte. Por la otra, según la Federación de Centros Universitarios de Venezuela y de Universidades Nacionales, el 60% de la plantilla de estudiantes universitarios de las distintas carreras abandonó la carrera. ¿En qué se transforma eso? Eso se transforma en más pobreza, más miseria, más desintelectualidad, no, baja la calidad de la formación técnica y humanística del venezolano, y vuelve ahora de nuevo, quizás presionado por el secretario de Estado, a imponérsele a Venezuela sanciones de una magnitud sin precedentes, buscando bloquear, presionar o neutralizar el gobierno del presidente Chávez. Y esa no es la manera de hacerlo. Ahí está Cuba bloqueada desde hace 65 años. Ahí estuvo Venezuela durante los 5 años del gobierno de Trump, bloqueada, y el gobierno buscó otras alternativas para comercializar el petróleo y absorber la responsabilidad de la extracción del crudo. Pero ¿qué son las sanciones para Venezuela? ¿Qué significan? Bueno, paralizar las actividades de estas 4 petroleras, entre ellas la más importante, que es Chevron, que producía unos 305,000 barriles diarios, que vendidos en el mercado internacional, eso le daba unos 461 millones de dólares diarios, para un total de 5,000 millones de dólares anuales. ¿A dónde iban estos recursos? 169 millones de dólares de esos 460 iban al mercado cambiario. Indudablemente que eso no va a ocurrir, que va a haber una restricción en cuanto a la utilización del dólar, que va a haber un encarecimiento del dólar, que va a tener un impacto en la vida mucho mayor que el que existe actualmente en la vida común del venezolano, en su alimentación, en sus gastos personales, en sanidad y en salud. Bueno,
eso indudablemente va a tener una respuesta del gobierno, que el crudo que no se produce de ahora en adelante, según es una decisión bastante ambigua, la forma en como lo hizo el presidente Trump, y va a tener que buscar otro mercado, va a tener que ir al mercado internacional asiático a competir con Rusia, quizás a precios totalmente diferentes a los actuales. Seguramente van a tener que asumir con otras empresas como Irán, que va a volver a tener que venir a Venezuela para darle apoyo técnico a la industria petrolera, y se pensaba que iba a ir hacia una normalización de las relaciones bilaterales de Estados Unidos con Venezuela, que se pensó que con la venida al país del delegado Reiner iba a haber una flexibilización de ambas partes, y iba a mejorar la economía de Venezuela y por supuesto la calidad de vida, que está muy afectada en el país. Esta es la primera parte de esta entrevista porque es un hecho importantísimo. Y equivocadamente Trump piensa que bloqueando el mercado petrolero venezolano, que paralizando la exploración de crudo de la empresa Chevron, va a bloquear la presencia y va a afectar el control del poder que tiene el actual gobierno del presidente Chávez. Está totalmente equivocado. Esas no son las formas de asumir lo que podría ser el enfrentamiento entre los Estados Unidos del norte, que tiene una crisis petrolera fenomenal, porque todas las fuentes de hidrocarburos que tenían los Estados Unidos como consecuencia de la participación de los norteamericanos en la guerra del Medio Oriente, la presencia de tropas y material bélico, tanques, en la guerra entre Israel y Gaza, obligó a la OPEP, que es la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo, que es paralela a la OPEP, a restringirle totalmente el flujo de petróleo a los Estados Unidos. De tal manera que el mercado seguro está en Venezuela. Cuando un barco que sale del Mar Rojo con petróleo del Golfo atraviesa el canal de Suez bajo grandes riesgos de violencia de los países paralelos que viven alrededor, enemigos de los Estados Unidos, los países árabes, los Emiratos, sale al mar Mediterráneo y entra al Atlántico para llegar hasta las refinadoras del Golfo, se gasta entre 30 y 35 días. Mientras un barco saliendo de aquí de Venezuela, de la refinería de Guaraguao, o del complejo criogénico de José, o de la refinería del complejo refinador de Paraguaná, gasta 120 horas. El petróleo seguro está aquí, que es el país que tiene la más grande reserva mundial de petróleo liviano y de petróleo pesado. El petróleo liviano lo tenemos en la zona norte Monagas, que va entre Jusepín, El Furrial, Queregua, Santa Bárbara, El Tejero, Casupal. Eso es lo que se llama norte Monagas. Decir que está desmantelada la industria petrolera es absolutamente falso. Es una forma de crear expectativa, desesperanza, encrespar más el ánimo de los venezolanos. Ahí está la industria petrolera. La industria petrolera lo que necesita es activar los 13.000 pozos petroleros que tiene Venezuela, con una producción promedio de unos 200 barriles diarios, para volver a tener la producción petrolera que habíamos tenido de hasta 3.2 millones de barriles diarios. La segunda parte de este programa ahora es que un tal día como ayer y como hoy se produjo en 1989 un fenómeno político de violencia que se llamó el Caracazo. ¿Qué trajo como consecuencia y por qué ocurrió el Caracazo? La crisis política que existía para febrero de 1989, en el inicio del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, era fenomenal. La pobreza que había en la masa mayoritaria de la gente del pueblo de Venezuela era impresionante. El desempleo llegaba al 49%. El país había comenzado a hipotecarse con el Fondo Monetario Internacional a un ritmo de 5.000
millones al año para gasto corriente, no para inversión. Así que dentro de los gobiernos del presidente, eh, el segundo gobierno de social cristiano que ocupaba a Miraflores, de Luis Herrera Campi, que fue el responsable de la destrucción absoluta del signo monetario al devaluar linealmente el Viernes Negro, allí comenzó la destrucción del Bolívar. Vino el control de cambios, que aún permanece después de casi 38 años, y comenzó la debacle y ya el desastre político en que estaba atravesando el país y viviéndolo con la Cuarta República. ¿Qué significó el Caracazo? El nacimiento del chavismo. El Caracazo, el golpe el 4 de febrero, el golpe el 24 de noviembre. Y la novela Por estas calles reflejó el drama político, social, económico, militar, internacional, jurídico y petrolero de Venezuela. En ese Caracazo, que ocurrió como consecuencia de un hecho fortuito, de un alza del precio de la gasolina en Guarenas, se desencadenó en Caracas en 2 días lo que podía asimilarse al Bogotazo, con una diferencia. Aquí el pueblo atacó no a los políticos, atacó a unos 450 empresas y negocios donde había comida, porque el déficit de alimentos era impresionante. La desnutrición infantil llegaba al 45% de menores de 15 años, de acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Sanidad. ¿Qué trajo por consecuencia el enfrentamiento brutal que hizo por segunda vez ya los gobiernos de Acción Democrática, que aplicó el Plan Ávila? ¿Qué es el Plan Ávila? El Plan Ávila es una estrategia diseñada por las Fuerzas Armadas para sacar a la calle a las tropas a defender lo que ellos llamaban la institucionalidad. Era ministro de la Defensa el general Aliegro, que lo llaman el héroe del 27 de febrero. ¿Qué trajo como consecuencia los saqueos de Caracas? 4.890 muertos. Civiles, matados miserablemente, asesinados en las calles de Caracas por las tropas que no estaban preparadas para enfrentar ese tipo de revuelta social. De esos 4.890 muertos, 2.860 fueron llevados a una fosa común que se llamó La Tumba en el Cementerio General del Sur. Los otros 1.350 fueron incinerados en el crematorio del hipódromo donde se creman los caballos. Se designó una comisión especial por la Fiscalía General de la República y la Corte Suprema de Justicia, que el doctor Eduardo Guzmán Pérez, juez 16 penal de la jurisdicción del Distrito Federal de Esto Miranda, llevó a cabo la exhumación y la comprobación de los muertos del Caracazo. Fue una tragedia. Eso trajo el nacimiento del cambio político más drástico que se ha producido en la historia republicana de Venezuela de los últimos 70 años. La aparición del fenómeno del comandante Chávez con su golpe fallido el 4 de febrero, que lo catapultó y lo puso en el primer plano de cara a las elecciones de 1998, que bajo un triunfo aplastante, donde participó el 60% del venezolano inscrito en el padrón electoral, sufragó a favor de Chávez, porque votó contra los desmanes, el atropello, la malversación, la corrupción, la desmoralización, la desviación en la conducción del aparato político del Estado de Acción Democrática, cuando uno de sus capitrostes más importantes, Gonzalo Barrios, siendo presidente del Congreso Nacional, dijo que Venezuela era un país donde no había razones para no robar. Esa fue la filosofía que llevó a que el pueblo de Venezuela, hastiado de tanto desmane, de tanta pobreza, de tanta burla al venezolano común, de tanta ignominia, de tantos asesinatos viles a dirigentes políticos opositores al gobierno, asesinados a patadas en los carros de la DIGEPOL. Por segunda vez, Acción Democrática mató 4.800 venezolanos, porque la primera vez ocurrió en el gobierno de Rómulo Betancourt, cuando la DIGEPOL,
la Dirección General de Policía, creada por Carlos Andrés Pérez, ministro de Relaciones Interiores, fue la época de los desaparecidos y desaparecieron opositores al gobierno en una filosofía inicial de Betancourt, cuyo lema era maten primero y averigüen después. Desaparecieron 2.866 venezolanos que están en las listas de los desaparecidos con nombres y apellidos en los archivos de la antigua Cámara de Diputados, presentados por los diputados Raimundo Verde Rojas y Ramón Tenorio Sifonte de URD. O sea, que entre el Caracazo, que mataron 4.860, y los 2.800 desaparecidos, Acción Democrática asesinó vilmente a casi 5.400 venezolanos, independientemente de los que murieron en los alzamientos de Betancourt, de los 17 fusilados en el Barcelonazo, una vez rendidos, boca abajo, esposados, fueron bayoneteados por la espalda, y de todos los que caían en manos de los teatros de operaciones por guerrilleros, entre comillas, que enfrentaban el gobierno de Rómulo Betancourt, que nunca fue aceptado ni por las Fuerzas Armadas por el desastre que le imprimieron a la política entre el 45 y el 48, lo que se llamó el famoso trienio Adeco. De tal manera que este Caracazo fue una lección que comenzó allí a irse esa democracia fallida que la manejaron entre la corrupción, la desviación del Estado constitucional, las inmoralidades, los grandes robos a los dineros del pueblo, que dejó 29.800 barrios en Venezuela, de acuerdo al inventario de barrios de Funda Común, en las peores condiciones. Así, con control de cambios, control de precios, control de distribución de alimentos, una deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional de 48.460 millones de dólares, más 100.000 millones de dólares que recibieron por concepto de recaudación de impuestos sobre la renta, que de un gran total de 708.000 millones de dólares fueron malversados durante la llamada Cuarta República o la dictadura de los partidos. Y el gobierno más beneficiario fue aquello que se llamó la Gran Venezuela de Pérez, que como consecuencia del alza de los precios del crudo por efecto de la guerra del Yom Kippur en el Medio Oriente, recibió en los 5 años de su primer gobierno 52.600 millones de dólares que los malbarataron junto con los otros 540.000 que recibieron solamente de lo único que vivía Venezuela, que era un país parasitario de la renta petrolera, porque el 90% de las divisas que entraban al país venían por exportación de petróleo y otros derivados. Y hoy seguimos igual. O sea que la situación de Venezuela es comprometedora. Pasaron 40 años de la famosa democracia de los partidos, que se inicia con Rómulo Betancourt, que gobernó los 5 años con las garantías constitucionales, ciudadanas y económicas suspendidas, y terminó con Rafael Caldera, que fue el que administró la agonía de aquella tragedia que significó la Cuarta República para Venezuela. Luego viene la llamada Revolución del siglo XXI, que es un periodo similar a muchos que han ocurrido en el país, hechos por la mala administración, que se traduce en lo que recientemente en un sketch del doctor Urla, en una conferencia que dictó en 1984, dijo que hemos fracasado como sociedad. De tal manera que es lamentable, doloroso, y rechazamos los venezolanos con toda la energía la manera en como hoy, nuevamente, Donald Trump impone unas sanciones asesinas y criminales contra los niños venezolanos, contra los ancianos venezolanos, contra los pobres de Venezuela, que son el 60% de la población. Desde Santa Fe de Bogotá, para Iberoamérica, un programa especial, les habló Eduardo Guzmán Pérez, su corresponsal especial y analista político de su canal de televisión.